¿Qué hace que una mujer sea recordada en la historia bíblica como la encarnación del mal? ¿Cómo una reina consorte pudo ejercer un poder tan imparable que desafió la misma autoridad divina? Jezabel, hija del rey Etbaal de Sidón, no solo fue una figura de poder, fue una mujer que logró manipular los destinos de reinos enteros. Su historia es una de ambición, violencia y un profundo desafío a la voluntad de Dios, y aunque muchos intentaron pararla, su legado continúa siendo uno de los más temidos y estudiados en la Biblia. Al casarse con Acab, el rey de Israel, Jezabel no solo asumió el rol de esposa real, sino que se convirtió en la arquitecta de un cambio radical en la religión y las costumbres del pueblo de Israel. La llegada de Jezabel no solo fue la de una esposa extranjera, sino la de una mujer con una agenda: introducir y expandir el culto a Baal, el dios de la fertilidad fenicio, en un pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Pero, ¿cómo logró Jezabel lo impensable? ¿Cómo pudo desafiar la fe monoteísta de Israel y conseguir que los corazones del pueblo se inclinaran hacia un Dios extranjero, rodeado de prácticas paganas? La respuesta no es sencilla, pero una cosa es clara: Jezabel era imparable. Su influencia sobre Acab, quien cedió a sus deseos, le otorgó una fuerza sin igual en un mundo donde las mujeres rara vez alcanzaban tales alturas de poder. Pero el precio de ese poder sería alto, no solo para ella, sino para todo Israel. A medida que avanzamos en la historia de Jezabel, nos preguntamos, ¿será su caída tan inevitable como su ascenso? ¿Qué sucederá cuando los poderosos actos de manipulación y maldad se encuentren con la justicia divina? La historia de Jezabel, reina sin igual, es más que una lección sobre el poder, es un testimonio de lo que ocurre cuando desafías a Dios mismo. El matrimonio entre Jezabel y Acab no fue el cuento de hadas que uno podría imaginar en las historias de reyes y reinas. Fue una unión estratégica, una alianza política entre el reino de Israel y el reino fenicio. Jezabel, hija del rey Etbaal de Sidón, no solo traía consigo una corona, sino una misión: introducir el culto de Baal en Israel y erigir un reino paralelo de poder que desafiara las bases de la fe israelita. Acab, por su parte, era un rey débil, fácilmente influenciado, lo que hizo de la víctima perfecta para los planes de Jezabel. Cuando Jezabel llegó a Israel, se convirtió en la primera dama de un reino ya dividido, con tensiones entre los cultos paganos y la fe en el único Dios verdadero. Sin embargo, ella no se conformó con ser solo la esposa del rey. Jezabel sabía que el poder verdadero residía en la religión. Así que comenzó a moldear a Israel a su imagen, persuadiendo a su esposo Acab para que construyera templos en honor a Baal, un dios que representaba todo lo que Israel había rechazado: la idolatría, la corrupción y el control absoluto. Pero el poder de Jezabel no se limitaba solo a la construcción de templos. Ella se rodeó de profetas y seguidores que proclamaban las virtudes de Baal, y sin piedad, persiguió a aquellos que se oponían a ella. Los profetas de Dios comenzaron a ser perseguidos y asesinados, y en este proceso, Jezabel no solo dejó claro quién gobernaba el reino, sino también cuál sería el destino de aquellos que se atrevieran a desafiar su voluntad. Jezabel, con su astucia y ambición, no solo logró instaurar una nueva religión en Israel, sino que también consiguió manipular a un rey que, en principio, parecía tener la última palabra. Pero, ¿cómo un hombre como Acab, que aparentemente no poseía la misma fuerza de voluntad que su esposa, pudo permitir que el reino cayera tan profundamente en la oscuridad? Este matrimonio de poder no solo transformó a Acab, sino que también comenzó a marcar el destino de todo Israel. Jezabel no solo introdujo una nueva religión en Israel, transformó la estructura espiritual de la nación. En lugar de seguir el mandato de adorar al único Dios, el pueblo de Israel comenzó a ser seducido por la prominencia del culto a Baal, un dios extranjero, cuyos sacerdotes practicaban rituales de sacrificios y orgías. Para Jezabel, este era el camino hacia un poder absoluto. El control de la religión significaba controlar las mentes y corazones del pueblo. El impacto de la implantación de Baal no fue solo religioso, sino también cultural y social. Jezabel, con el respaldo de Acab, promovió la construcción de un templo dedicado a Baal en Samaria, la capital de Israel, y la instalación de altares y santuarios en cada rincón del reino. Así, la adoración de Baal se volvió central, desplazando la fe en el Dios de Israel, cuyos profetas comenzaron a ser perseguidos y asesinados. Esta era la verdadera ambición de Jezabel: hacer desaparecer la fe verdadera y establecer un sistema que la fortaleciera, alimentado por la corrupción y la idolatría. Pero, ¿qué llevó a Jezabel a tomar una decisión tan radical? ¿Por qué sintió la necesidad de erradicar de raíz la fe de los israelitas en el Dios de sus antepasados? La respuesta está en el poder. En el mundo de Jezabel, el poder no solo residía en la realeza, sino en la religión. La verdadera influencia no era solo la que se obtenía de la corona,
sino la que podía dirigir las creencias del pueblo, su moral y sus decisiones. Y así, Jezabel no solo usó su posición como reina para imponer sus propios ideales, sino que también buscó silenciar a los que se oponían a su visión del mundo. El desafío estaba claro: el pueblo de Israel se encontraba dividido. Por un lado, estaban aquellos que mantenían su fe en el Dios único y verdadero, mientras que, por otro lado, una creciente ola de seguidores de Baal comenzaba a ganar terreno bajo el mandato de Jezabel. La pregunta que surgía era: ¿podría el pueblo israelita resistir la presión de un culto tan dominante, respaldado por la reina misma? Sin embargo, en medio de la oscuridad que Jezabel trataba de imponer, había una chispa de esperanza: Elías, el profeta de Dios, quien se levantó para desafiar el culto de Baal y recuperar el corazón del pueblo de Israel. El reino de Jezabel no solo se caracterizó por la instauración de la idolatría, sino también por la despiadada persecución de los profetas de Dios. Aquellos hombres y mujeres que se mantenían firmes en la fe, proclamando la verdad divina, se convirtieron en el blanco de su furia. Jezabel no podía permitir que existiera una oposición que cuestionara su poder. Su estrategia era clara: eliminar cualquier voz que desafiara su autoridad y el culto a Baal. Los profetas de Dios, figuras clave para mantener la fe en el único Dios verdadero, fueron perseguidos sin piedad. Jezabel orquestó una caza de brujas, donde cientos de ellos fueron ejecutados, muchos de ellos bajo acusaciones falsas de blasfemia y traición. Fue un reinado de terror, donde la violencia y la represión se utilizaban como herramientas para mantener el control. Uno de los momentos más intensos de esta persecución fue el intento de Jezabel por acabar con la vida de Elías, el profeta más destacado de la época. Después de la victoria de Elías en el Monte Carmelo, donde Dios demostró, de forma sobrenatural, su poder sobre Baal, Jezabel, furiosa por la humillación pública, juró vengarse del profeta. Le envió un mensaje, amenazándolo con matarlo como había hecho con los demás profetas. El miedo comenzó a cundir en el corazón de Elías, a pesar de la poderosa manifestación de Dios en el Carmelo. En un momento de desesperación, huyó al desierto, temeroso por su vida. La persecución de Jezabel había calado tan hondo en los profetas de Dios que ni siquiera Elías, el hombre que desafió a Baal cara a cara, se sintió seguro. Esta persecución no solo reflejaba la crueldad de Jezabel, sino también la desesperación de aquellos que trataban de preservar la fe verdadera en medio de una nación en crisis. El gobierno de Jezabel era implacable, pero también era un gobierno de miedo. Los profetas, y en general el pueblo fiel, vivían bajo la constante amenaza de la muerte. Sin embargo, en medio de esta opresión, Dios no los abandonó. A través de la valentía de Elías y otros profetas que, a pesar de la persecución, siguieron proclamando su palabra, el pueblo comenzó a recordar que la justicia divina no se ve afectada por el poder de un rey o reina corruptos. El enfrentamiento entre Elías y Jezabel no solo fue una batalla personal, sino un choque entre dos reinos, dos visiones del mundo y, sobre todo, dos dioses. Jezabel había logrado imponer su culto a Baal en Israel, pero Elías, el profeta de Dios, no se rindió. Su desafío a Jezabel, sin embargo, alcanzó su punto culminante en uno de los eventos más dramáticos de la historia bíblica, la confrontación en el Monte Carmelo. Era un desafío audaz. En un acto de valentía y fe, Elías convocó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera a que se presentaran en el monte para realizar una prueba. El desafío era claro: el Dios que respondiera con fuego a la oración de sus profetas sería reconocido como el verdadero Dios. En este escenario, donde la vida de Elías estaba en juego y la nación de Israel se encontraba ante una encrucijada espiritual, Elías no dudó en enfrentar a la reina y a su imperio religioso. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentar invocar a su Dios. Bailaron alrededor del altar, gritaron y se cortaron con cuchillos, pero Baal no respondió. Pasaron horas, pero no hubo señal alguna. El ridículo fue inevitable. Elías, viendo la impotencia de Baal, comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte. Quizás su Dios esté dormido o de viaje. Este momento fue una humillación pública para Jezabel, cuya religión y poder habían sido expuestos como falsos. Finalmente, Elías, confiando en el poder de Dios, preparó su altar, lo llenó de agua y oró con fervor. No era un ritual de ruido y danza, era una oración sincera, un llamado humilde al único Dios verdadero. Y entonces, sucedió lo que Jezabel nunca habría imaginado. El fuego de Dios descendió desde el cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que rodeaba el altar. El pueblo de Israel, testigo de este milagro,
cayó postrado y proclamó: «El Señor es Dios». Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de Jezabel. La derrota de los profetas de Baal significó una humillación pública para ella y su reino. Pero, a pesar de este asombroso milagro y de la revelación del verdadero poder de Dios, Jezabel no se rindió. En lugar de arrepentirse, intensificó su odio hacia Elías y juró venganza. Así comenzó el siguiente capítulo de su amarga lucha de poder. El Monte Carmelo, por tanto, no solo fue un campo de batalla espiritual, sino un símbolo de la guerra eterna entre la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas. Mientras Jezabel se aferraba al poder que pensaba tener, Elías demostró al pueblo de Israel, una vez más, que el poder de Dios nunca será superado por las mentiras de un imperio humano. A pesar de la humillación sufrida en el Monte Carmelo, Jezabel no estaba dispuesta a ceder. Su ambición y su deseo de poder absoluto no podían ser detenidos por un solo fracaso. Mientras tanto, el reino de Israel seguía siendo un lugar donde las reglas eran manipuladas a conveniencia, especialmente cuando algo deseado por el rey y la reina estaba en juego. La historia de Nabot, un hombre justo y fiel a Dios, pone de manifiesto la crueldad de Jezabel y la extensión de su control en la vida cotidiana de los israelitas. Nabot poseía una viña, un terreno que estaba cerca del palacio de Acab, el rey de Israel. Acab, al ver lo valioso que era el terreno para su palacio, deseaba comprar la viña de Nabot. Sin embargo, Nabot, fiel a su fe y a las leyes de la tierra, se negó a venderla. La viña no solo tenía valor económico, sino que también tenía un significado profundo, ya que era parte del legado de su familia, un regalo de Dios a su linaje. Desesperado y molesto por la negativa de Nabot, Acab se retiró a su palacio, sumido en la tristeza. Fue entonces cuando Jezabel, con su astucia y manipulación, intervino. Ella no solo vio la situación como una simple negativa, sino como una oportunidad para afirmar su poder y eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en sus deseos. ¿Cómo una mujer tan poderosa podía permitir que un hombre humilde como Nabot se negara a satisfacer los deseos de la corona? Jezabel ideó un plan maquiavélico. Utilizó su influencia para falsificar una acusación contra Nabot. Lo acusó de blasfemia y de haber maldecido al rey y a Dios. Organizó un juicio falso donde los testigos que ella manipuló dieron falso testimonio. Nabot fue condenado a muerte y en un acto de pura crueldad, fue apedreado hasta morir. Este asesinato no solo fue un acto de violencia, sino una muestra de la absoluta corrupción de Jezabel. No solo eliminó a Nabot como un obstáculo, sino que también demostró el alcance de su poder, un poder que no tenía que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. La muerte de Nabot, aunque aparentemente una victoria para Jezabel, marca un giro en la historia. Aquel que parecía ser un simple hombre del pueblo, que defendió lo que le pertenecía, se convirtió en un mártir de la justicia de Dios. Aunque Jezabel había obtenido lo que quería, su acto de maldad no pasó desapercibido para Dios, quien, en su tiempo, haría justicia. Y esa justicia llegaría con la misma contundencia y sin compasión que ella había mostrado al destruir la vida de un hombre inocente. Después de la muerte de Nabot, Jezabel pensaba que había ganado, que su poder absoluto sobre el reino de Israel se mantenía intacto. Sin embargo, había cometido un grave error. Creía que su manipulación y sus actos de maldad no tendrían consecuencias. En su orgullo, no comprendió que, aunque la justicia humana pudiera ser distorsionada, la justicia divina siempre prevalece. Elías, el profeta de Dios, quien había enfrentado a Jezabel en el Monte Carmelo, regresó a escena para anunciar un juicio divino sobre la casa de Acab y su esposa, Jezabel. A pesar de los milagros que había presenciado el pueblo de Israel, la corrupción y la idolatría impuestas por Jezabel seguían siendo una amenaza grave para el reino. Elías no temía desafiar al rey ni a la reina, porque sabía que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier imperio humano. Elías profetizó que Acab y Jezabel serían destruidos. En un mensaje directo al rey, Elías le dijo que, debido a su maldad, su familia sería exterminada, y que incluso los perros lamerían la sangre de Acab en el mismo lugar donde Nabot había sido asesinado. Dios había observado cada acto de injusticia, cada mentira y cada asesinato, y no dejaría que quedara impune. La profecía también fue clara sobre el destino de Jezabel. Elías declaró que ella sería devorada por los perros, una muerte humillante, acorde con su actitud orgullosa y cruel. A pesar de que Acab se mostró arrepentido por sus pecados, Dios ya había hablado, y el juicio de Dios no podía ser revocado. El arrepentimiento de Acab no detendría el plan divino, porque el mal cometido por Jezabel y él era demasiado grande. Este juicio divino, tan firme como justo, nos recuerda que, aunque las injusticias humanas puedan parecer que prevalecen por un tiempo, siempre llegará un momento en el que la justicia de Dios se manifestará.
En este caso, la misericordia de Dios no estaba en perdonar la maldad de Acab y Jezabel, sino en asegurar que el mal no quedara impune y que, aunque el poder humano parece absoluto, siempre hay un poder superior, el de Dios. A pesar de que Acab había mostrado una señal de arrepentimiento tras la profecía de Elías, la justicia de Dios no se vio alterada. El juicio sobre su casa era inevitable, y la caída de Acab comenzó a tomar forma. El mismo rey que había sido arrastrado por la influencia de su esposa Jezabel y su deseo de poder, ahora se encontraba frente a las consecuencias de sus acciones. Su reinado, marcado por la idolatría, la corrupción y la violencia, pronto llegaría a su fin. Acab murió en la batalla contra los arameos en Ramot de Galaad, tal como lo había profetizado Elías. Durante la batalla, fue herido por una flecha, y aunque fue llevado a su carro, no pudo sobrevivir a las heridas. Pero el destino de su muerte no fue lo más relevante. Lo que resonó fue la continuación de la maldición sobre su linaje. La caída de Acab no solo marcó el fin de su reinado, sino que también dejó a Jezabel sola en su reinado, en una posición de vulnerabilidad. Su consorte, el hombre que había sido su aliado, protector y rey, había sido derrotado. Sin Acab, Jezabel intentó mantener el control, pero su poder estaba comenzando a desmoronarse. Los líderes de Israel, ya cansados de la tiranía y los abusos de poder de Jezabel, comenzaron a rebelarse. Además, el juicio divino sobre su casa seguía en marcha, y todo indicaba que la reina, al igual que su esposo, tendría que enfrentar las consecuencias de su maldad. Pero, ¿cómo pudo Jezabel, tan astuta y poderosa, enfrentarse a la caída de su propio imperio? En lugar de reflexionar sobre el impacto de sus actos, continuó aferrándose al poder, ignorando las advertencias que le había dado Dios. Este fue el principio de la verdadera caída de Jezabel. La ilusión de que su control absoluto sobre el reino y su influencia sobre el rey Acab habían sido suficientes para mantenerla en el trono, sin darse cuenta de que había llegado su momento de juicio. Jezabel, ahora sin el apoyo de Acab, estaba más aislada que nunca. Mientras su reinado comenzaba a desmoronarse, el juicio que había sido anunciado por Elías seguía acercándose, imparable y definitivo. Las huellas de su maldad ya estaban marcadas, y el castigo de Dios, aunque tardío, no podía ser evitado. La caída de Jezabel fue tan inevitable como trágica. Después de la muerte de Acab, la reina, aislada y vulnerable, intentó aferrarse al poder de todas las maneras posibles. Sin embargo, el juicio que se había profetizado sobre su familia no podía ser detenido. Jezabel, una vez temida y poderosa, ya no tenía la misma influencia sobre los corazones de los israelitas ni el control absoluto que disfrutó durante años. Los que alguna vez la apoyaron ahora comenzaban a alejarse, conscientes de que el mal que ella había sembrado estaba a punto de dar frutos en forma de juicio divino. El fin de Jezabel llegó de manera dramática y humillante. El profeta Elías ya había anunciado su destino. Sería arrojada desde una ventana, y su cuerpo sería devorado por los perros. No obstante, fue otro siervo de Dios, Jehú, quien cumplió la profecía. Jehú, quien había sido ungido por Dios para destruir la casa de Acab y acabar con Jezabel, se acercó a la ciudad de Jezreel, donde ella se encontraba, sabiendo que su destino estaba sellado. Cuando Jezabel se enteró de la llegada de Jehú, se maquilló, se arregló el cabello y se asomó desde una ventana, como si aún pudiera seducir a quien se acercara con su poder y belleza. Pero Jehú no se dejó engañar. Con una orden fría y decisiva, mandó que la arrojara desde la ventana, y así, con la fuerza de la justicia divina, Jezabel cayó. En un acto final de desdén, su cuerpo fue devorado por los perros, tal como lo había predicho Elías. Lo que había sido la reina más temida de Israel, la mujer que controló el reino con mano de hierro y manipulación, terminó en una muerte humillante y sin gloria. Su caída fue un recordatorio absoluto de que el mal, aunque tenga poder en la tierra, no perdura para siempre. El juicio de Dios se cumplió, y su reinado terminó de la manera más humillante posible, sin descendencia, sin legado y con su cuerpo devorado por los perros, símbolos de la descomposición de su imperio y de su propia vida. La muerte de Jezabel marcó el cumplimiento del juicio divino sobre su vida y la de su esposo Acab. Fue la culminación de una historia trágica, una advertencia de los peligros del abuso de poder, la corrupción y la desobediencia a Dios. Pero también fue una prueba de que, por más que se resista, la justicia divina siempre prevalecerá. Al final, Jezabel no pudo escapar de las consecuencias de sus actos. La historia de Jezabel no es solo una narrativa sobre una reina que desafió a Dios. Es una profunda lección sobre los peligros del poder absoluto, la manipulación y el rechazo de la justicia divina. Su vida y su caída son un recordatorio de que, aunque las personas pueden manipular y controlar el destino de otros por un tiempo, el juicio de Dios, tarde o temprano, se cumplirá. Jezabel,
quien pensó que podía manipular a un rey y a una nación entera para seguir sus deseos, terminó siendo devorada por el mismo mal que ella misma sembró. Su legado es uno de advertencia. Jezabel fue una mujer poderosa, pero su poder no se basaba en la justicia ni en la rectitud, sino en la extorsión, el asesinato y la idolatría. Al buscar imponer su voluntad, incluso a costa de la vida de inocentes como Nabot, y al desafiar el poder y la autoridad de Dios, construyó un imperio que, aunque parecía fuerte y temido, estaba destinado a caer. Su historia nos enseña que el poder que se basa en la injusticia y la corrupción no solo destruye a aquellos que lo ejercen, sino también a aquellos que lo sufren. Además, la historia de Jezabel nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la humildad. A pesar de que Acab mostró signos de arrepentimiento, la resistencia de Jezabel a reconocer su maldad y la continua rebelión contra Dios la llevaron a su caída. Mientras que la misericordia de Dios está disponible para todos, aquellos que insisten en su propia voluntad y rechazan la justicia divina tarde o temprano enfrentan las consecuencias. El legado de Jezabel es también una reflexión sobre la influencia de la mujer en la historia. Jezabel, como figura femenina de poder, utilizó su posición no solo para manipular a los hombres a su alrededor, sino para imponer su propia visión del mundo, aun cuando ésta estaba en contra de la voluntad de Dios. Su historia invita a reflexionar sobre cómo el poder puede ser utilizado para bien o para mal y cómo la integridad, la justicia y el arrepentimiento son clave para evitar la caída que, tarde o temprano, llega a aquellos que eligen el camino del mal. En resumen, el relato de Jezabel es un recordatorio eterno de que, aunque el mal pueda parecer triunfante por un tiempo, la justicia divina nunca queda sin respuesta. La caída de Jezabel, como la de Acab, nos enseña que todo poder que se ejerce en contra de los principios divinos está destinado a ser destruido, y solo aquellos que siguen el camino de la justicia, la verdad y la humildad encuentran verdadera paz y redención.